Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva clase de problemas del desarrollo con esta modalidad virtual. Trataremos de ser lo más cortos posibles para no aburrirlos demasiado, pero bueno, vamos a partir esta sección en dos partes. ¿Ah? En primer lugar, vamos a abordar algunos conceptos más teóricos, pero de forma resumida, porque ustedes ya tuvieron el teórico y además tienen el capítulo del libro para leer. ¿tá? La idea simplemente es remarcar en algunos conceptos que van a ser importantes después para resolver los ejercicios prácticos. ¿tá? Y en la segunda parte del video vamos a ir analizando las diferentes consignas del práctico número 3 para darles algunos lineamientos de cómo resolverlo. ¿tá? Bien, comenzamos entonces con la primera parte de este video, que consiste en el acercamiento teórico. ¿tá? En este sentido, si ustedes hicieron la lectura del capítulo, habrán notado que el tema consiste básicamente en la discusión sobre si el desarrollo es un proceso lineal en donde es repetitivo, siempre es igual en todas partes, ¿tá? Porque los países pasan por una serie sucesiva de etapas hasta alcanzar el desarrollo pleno, o por el contrario, en el otro extremo tenemos las teorías más particularistas o singulares, que en definitiva lo que plantean es que los procesos son todos diferentes porque los lugares en donde se producen a su vez tienen sus diferencias y que por lo tanto el desarrollo es un proceso que no es igual en todas partes. ¿tá? Sobre estas cuestiones, la primera conclusión que tenemos que realizar es que no existe acuerdo entre los especialistas. Bien, más bien existen distintas corrientes teóricas, enfoques y autores que lo que hacen es acercarse más hacia un extremo teórico, por ejemplo, de las teorías generales, o a otro extremo, que sería el caso de las teorías más particulares. ¿sí? Por lo tanto, nosotros no vamos a agotar esa discusión, es una discusión enriquecedora, necesaria, pero que no nos va a dejar claramente establecido si el desarrollo es o no es un proceso de patrón único o general o no. A continuación lo que vamos a hacer es simplemente poner algunos ejemplos de estas teorías, es decir, de estos polos teóricos que tenemos allí. Por un lado tenemos las teorías generales o de patrón único, dijimos. Dentro de estas teorías generales podemos mencionar al marxismo, ¿tá? Que también aparece allí en el capítulo 2. El marxismo es una teoría general porque básicamente el planteo que realiza es que el cambio histórico en las sociedades se da de forma dialéctica, ¿sí? Esto significa que el modelo de sociedad establecido en un momento dado genera sus propias contradicciones internas, ¿tá? Al punto que esas contradicciones entran en conflicto con el modelo y esto desencadena una transformación o cambio que en definitiva se sintetiza en un nuevo modelo de sociedad. Es aquello que ustedes habrán estudiado en la secundaria de tesis, que sería el modelo ya establecido, antítesis, que serían las resistencias o los conflictos generados por ese modelo, y la síntesis, que sería el nuevo modelo de sociedad que se produce a partir de la combinación de la tesis y la antítesis. ¿tá? Entonces, dentro de esta concepción dialéctica del cambio, Marx dice que las sociedades han ido evolucionando y por lo tanto han ido pasando por diferentes etapas. Estas etapas están más bien asociadas en Marx a los modos de producción económica, que como bien sabemos, el marxismo es una concepción materialista y por lo tanto enfatiza siempre en las cuestiones
de la economía y de la base material de las sociedades. Entonces Marx dice, las sociedades han evolucionado desde un modelo primitivo, o comunismo primitivo también le llaman, luego pasando por una época o una etapa del esclavismo, el modo de producción esclavista, que es el de la antigüedad, el de los romanos, de los griegos. Después tenemos un nuevo modo de producción, que es el feudal, ¿sí?, de la Edad Media. Luego esto cambia de forma dialéctica y genera lo que conocemos como el capitalismo, y luego de las contradicciones internas del propio capitalismo y la lucha de clases y todo lo demás, se produce el nuevo modelo de sociedad que es el socialismo, ¿tá? Así que, como vemos, lo que plantea Marx es que todas las sociedades pasan por estas etapas, más tarde, más temprano, etc., pero pasan por estas etapas, ¿tá? Así que es un modelo bastante lineal en ese sentido y pertenece al conjunto de las teorías generales o de patrón único. Ya que mencionamos a Marx, damos un ejemplo de una teoría general, pero antagónica, es decir, en el planteo opuesta al marxismo, pero que también está dentro de las teorías generales. En este caso sería el liberalismo o teoría neoclásica, que básicamente lo que plantea es que la riqueza y el desarrollo, el bienestar de las sociedades se debe al accionar individual de las personas, ¿sí? Lo que sostienen básicamente es que los individuos toman determinadas decisiones en su vida, en el ámbito económico, por ejemplo, y en otros ámbitos. Estas decisiones y acciones que toman los individuos tienen un carácter racional, y esa racionalidad está guiada básicamente por la ecuación costo-beneficio. Es decir, lo que los individuos hacen es siempre tratar de tomar decisiones que maximicen sus beneficios, que minimicen los costos o el esfuerzo que requieren los individuos para producir esos beneficios, y al mismo tiempo los individuos actúan racionalmente con el propósito de administrar recursos que en definitiva son limitados en función de una serie de necesidades que poseen, que tienen un carácter ilimitado. Por lo tanto, ahí existe cierta racionalidad en la toma de decisión que hace que las personas actuemos, si bien de forma individual, pero todos igual, ¿tá? Por lo tanto, cuando nosotros vemos estas decisiones individuales, pero en el conjunto, es decir, son decisiones que se toman individualmente, pero que todos los individuos las desarrollan, entonces empezamos a notar ciertos patrones, ¿tá?, ciertas reglas de comportamiento que hacen que todos se comporten de igual manera ante situaciones similares. Por lo tanto, eso nos permite generar leyes que son universales o generales, y que en definitiva el desarrollo y el bienestar de las sociedades depende del funcionamiento de estas leyes que en la actualidad diríamos que son básicamente las leyes del mercado, ¿tá? Bien, dentro de lo que son las teorías intermedias, porque ahí pusimos el ejemplo de dos teorías generales, dentro de las teorías intermedias podemos mencionar la teoría de la dependencia, que es una teoría que nace desde América Latina y que básicamente lo que plantean es que el subdesarrollo de nuestra región es la contracara, el correlato o una malformación de los procesos de desarrollo que han transitado los países ya desarrollados. Es decir, el subdesarrollo nuestro es una consecuencia del desarrollo de ellos, ¿tá? Esta visión es
es muy especial, primero porque es un enfoque teórico que surge en América Latina, pero en segundo lugar, porque es una teoría intermedia en el sentido de que, por un lado, no es general en tanto que establece diferencias en los procesos de desarrollo de los países de primer mundo y los países que hoy son subdesarrollados. Claramente sostienen que nosotros en este momento no podemos seguir los mismos pasos que aquellos países por la simple razón de que hoy ya existen países desarrollados. Es decir, nosotros al momento de buscar nuestro proceso de desarrollo nos encontramos, en primer lugar, con que ya existen otros países desarrollados antes que nosotros. Y eso nos genera ciertas dificultades o en algunos casos nos puede beneficiar, pero en definitiva es una situación que está allí. Mientras que los países que hoy son desarrollados, cuando llevaron adelante este proceso, en realidad no existían otros países ya desarrollados. Ellos fueron los primeros. Por lo tanto, el escenario es totalmente diferente al de los países subdesarrollados de hoy en día. Por lo tanto, ahí marca una diferencia. No podemos decir que es una teoría general. Pero por otro lado, dentro de las regiones existen ciertos patrones que sí son generales, porque los países de América Latina comparten ciertas características que son comunes, mientras que los países desarrollados también comparten sus propias características. Entonces es una teoría que no es ni muy general ni muy singular, está ahí, en el punto más intermedio. Y por otro lado, finalmente, como ejemplo nada más, mencionamos al historicismo, que también se lo pone como ejemplo de las teorías más particulares o singulares allí en el capítulo. Y bueno, el historicismo es una concepción teórica que lo que sostiene básicamente es que los procesos son únicos e irrepetibles y que por lo tanto cada cosa que sucede en los diferentes escenarios son el resultado de una secuencia histórica de acontecimientos que no puede ser replicado en otra parte, por la sencilla razón de que la historia es diferente, el lugar es diferente, la sociedad es diferente. Entonces, los procesos pueden ser similares, pero nunca son iguales. Son procesos únicos, irrepetibles, y por lo tanto, si partimos de la premisa de que existen leyes universales para el proceso de desarrollo, nos estamos equivocando. El historicismo dice no, los procesos son únicos e irrepetibles. Por lo tanto, no se puede copiar una receta de desarrollo para aplicarla en otra región, porque no va a funcionar de la misma manera. ¿Ya? Muy bien, no vamos a continuar analizando todas las teorías. Yo lo que les propongo es que ustedes hagan lectura del manual del capítulo número 3 y que sí traten de ir cada vez que leen una teoría identificando no solo a cuál de estos dos polos o extremos se acerca más esa teoría, que eso lo tienen definido en el manual porque aparecen clasificadas por grupos, sino sobre todo por qué esa teoría es más bien general o particular o una teoría intermedia, el por qué. ¿Sí? Y de hecho después en los ejercicios prácticos van a tener que argumentar un poquito cuando tomen ustedes posicionamiento sobre algunas teorías. Esa es una recomendación que les hago a la hora de ir leyendo el capítulo. Bien, a continuación pasamos entonces al análisis de los ejercicios del práctico número 3. Dentro de lo que es el ejercicio número 1, tenemos en primer lugar una lista de fragmentos de textos de diferentes autores que hablan sobre el desarrollo de forma directa o indirecta. Porque, ojo, muchos de estos autores que aparecen allí son, por ejemplo, autores clásicos y, como sabemos ya desde el primer capítulo y de la primera clase de problemas del desarrollo, el concepto de desarrollo es bastante nuevo
surge a mediados del siglo XX. Por lo tanto, muchos de los autores que vamos a ver en este primer ejercicio del práctico en realidad se remontan a un periodo anterior al concepto de desarrollo mismo, pero acá lo importante es que en definitiva están hablando de desarrollo. ¿tá? Entonces tienen un listado de fragmentos de texto y básicamente lo que tienen que hacer en este primer ejercicio es ir leyendo estos artículos y primero que nada identificando cuál es el enfoque teórico de cada uno de los fragmentos. Si ustedes saben el nombre del enfoque teórico, por lo que leyeron en el primer capítulo, por lo que vieron ahora en el segundo capítulo, en el tercer capítulo, perdón, o porque lo estudiaron en otro momento, bien, ponen el nombre del enfoque. Este fragmento de texto pertenece al enfoque marxista, por ejemplo. Ahora, si ustedes leen un fragmento de texto y no saben el nombre del enfoque, no importa. Es decir, pueden ir a buscar información adicional, pero si ustedes no encuentran el nombre, cómo se llama el enfoque, no importa. Lo que hacen es describirlo brevemente, en pocos renglones, cuál sería ese enfoque. En el segundo punto del ejercicio número 1, lo que nos pide es que nosotros discutamos en grupo, ¿sí?, sobre la generalidad o la particularidad de cada uno de los enfoques, que es un poco lo que analizábamos hoy al comienzo sobre las teorías que aparecen en el capítulo. En este caso es sobre los fragmentos de texto que tenemos en el ejercicio número 1. ¿sí? Primer punto, dijimos, identificar el enfoque al que pertenece. Segundo punto, determinar, después de la discusión, si ese fragmento de texto y ese enfoque se acercan más a las teorías de patrón único o generales, o si se acercan más a las teorías particulares, o si por el contrario están dentro de las teorías más intermedias. ¿tá? Así que lo definen a eso, lo escriben y argumentan brevemente, ¿tá? la respuesta. En el tercer punto del ejercicio número 1, lo que tienen que hacer es posicionarse ustedes en el lugar del investigador y plantearse cómo procederían ustedes si tuvieran que llevar adelante una investigación, un proceso de investigación, desde cada uno de los enfoques que tienen allí mencionados. ¿tá? Es decir, si yo, por ejemplo, acá pongo un ejemplo, ¿tá? Ustedes van a hacer los demás. Y yo, por ejemplo, me posiciono en el marxismo, para seguir con el ejemplo que poníamos al comienzo, y digo, voy a realizar un estudio sobre el desarrollo posicionándome dentro de lo que es el enfoque marxista, diría que, por ejemplo, comenzaría por estudiar la economía. ¿sí? ¿Por qué empezaría a estudiar la economía? Porque Marx o el marxismo es una teoría materialista, según la cual la base material y económica de una sociedad determina la superestructura de otras cosas, de las instituciones políticas, de los valores, la ética, los gustos, el arte, etc. ¿tá? Entonces, como la variable más independiente es la economía, yo comenzaría, si me posiciono en el marxismo, a empezar a estudiar por la economía. Un ejemplo más concreto de esto sería, en mi caso, que soy profesor, quiero estudiar por qué se producen diferentes resultados, los rendimientos de los estudiantes. ¿sí? Entonces, yo me tendría que plantear la pregunta siguiente. ¿Las diferencias de rendimiento de los estudiantes tienen que ver con las diferencias en el nivel económico de las familias de esos estudiantes? Porque para el marxismo, ¿tá? en tanto que la economía determina lo demás, entonces si están fallando en el rendimiento, quizás la explicación está en la economía familiar, en la base material allí. Muy bien. Así, de esta manera, tienen que proceder con todos los otros fragmentos de texto que tienen allí.
¿tá? Si yo me coloco en ese enfoque teórico, ¿qué haría para estudiar el desarrollo? En el punto número 4 del ejercicio número 1, lo que tenemos que hacer es básicamente especular con cuáles serían las recomendaciones que podríamos hacer también otra vez si estuviéramos posicionados dentro de los diferentes enfoques teóricos, ¿tá? Yo siempre cuando analizamos esto les planteo un juego de roles ahí donde ustedes son un investigador, ¿no? Un especialista, viene un político y les plantea: tengo determinado problema de desarrollo en esta sociedad. ¿Qué política me recomendás? ¿Cuáles son las decisiones y las medidas que tengo que adoptar para promover el desarrollo en ese lugar? El político les pregunta a ustedes, especialistas. Y ustedes, como investigadores, se supone que se han enmarcado dentro de determinados posicionamientos teóricos y por lo tanto tienen que responder en función de eso, ser coherentes con todo el cuerpo teórico con el cual ustedes están de acuerdo. Para continuar con los ejemplos anteriores, si yo vuelvo al marxismo, si yo lo que quiero es promover el desarrollo académico de los estudiantes, entonces una buena política que yo recomendaría sería la redistribución de la riqueza, ¿tá? Especialmente si constato que existe mala redistribución de la riqueza en esa sociedad o grandes desigualdades económicas. Como primera medida tenemos que sacarle un poco a los que más tienen, darle a los que menos tienen, generar un mayor equilibrio económico, y eso como resultado va a generar mayor equilibrio también en los rendimientos de los estudiantes, ¿tá? Ahí simplemente les planteo un ejemplo. Ustedes pueden plantear o imaginarse cualquier tipo de recomendación que quieran realizar. Por último, en el ejercicio número 3, lo que tenemos es un artículo periodístico del año 2013 en donde se entrevista a Ban Ki-moon, que por aquel entonces era el secretario general de la ONU, ya no lo es más, pero en ese momento lo era, que habla sobre cuestiones vinculadas al desarrollo. Entonces, la primera tarea que tenemos ahí es leer con atención la entrevista a Ban Ki-moon. En segundo lugar, en grupo, discutir sobre la generalidad o la particularidad de los planteos que realiza Ban Ki-moon. Es decir, la concepción teórica a la que adhiere Ban Ki-moon, según por lo menos lo que él plantea allí, estaría más bien próxima a las teorías generales o de patrón único, o por el contrario se va más bien a las teorías particulares, o es una teoría, un posicionamiento más intermedio. Bueno, discutir en grupo, definir eso, ¿tá? Y redactarlo, argumentar brevemente, por supuesto, por qué les parece que es así, ¿tá? Y por último, en este ejercicio, lo que tienen que hacer es identificar las propuestas de Ban Ki-moon para promover y estimular el desarrollo. Es algo así como lo que en el ejercicio 2 ustedes hicieron al especular con las políticas que recomendarían o las medidas que recomendarían si se posicionan en determinado enfoque teórico. En este caso, ¿cuáles son las recomendaciones o propuestas que hace Ban Ki-moon desde su propio enfoque teórico para promover el desarrollo? ¿Tá? Las pueden marcar si quieren, y también es necesario que cuando respondan al práctico redacten, ¿no? Y bueno, argumenten brevemente, siempre que tengan un poquito de espacio, por lo menos argumenten la respuesta, que es en definitiva lo que importa. Muy bien, con esto llegamos al final. Espero sea de utilidad y estoy a las órdenes como siempre. Pueden dejar un comentario en este video o preferentemente que lo hagan utilizando los foros en la plataforma, que trataremos de darle respuesta a la brevedad. Que pasen bien, cuídense y seguimos en contacto.